El compromiso. Germán G.C. En la Irchengase hay un modesto comercio de lencería que, como su vecindad, no ha sido rozado siquiera por los cambios de los nuevos tiempos y goza de bastante favor. A cada cliente, aunque acuda regularmente desde hace 20 años, se le dice, cuando se marcha, las palabras tradicionales: vuelva usted a honrarnos con su visita. Y no faltan aquí y allá 2 o 3 viejas compradoras que piden por varas las trencillas y los cordones que necesitan y se las sirve también por varas. La atención del público la realiza una hija del dueño que se ha quedado soltera y una empleada vendedora. El dueño mismo está en la tienda desde la mañana hasta la noche y siempre atareado, pero nunca suelta una palabra. Puede tener ahora unos 70 años, es de baja, muy baja estatura, tiene bonitas mejillas sonrosadas y corta barba gris, y lleva constantemente en la cabeza, tal vez calva desde hace mucho, un gorro redondo y tieso, con bordado de grecas y flores de estameña. Lo llaman Andrés Ongelt y pertenece a la más vieja y genuina y respetable burguesía de la ciudad. Nadie nota nada de particular en el taciturno y pequeño comerciante. Parece el mismo desde hace décadas y ni se le ve envejecer, ni se piensa que alguna vez pudo ser más joven. Pero también Andrés Ongelt fue niño y adolescente un día, y si se pregunta a los más ancianos, se llega a saber que en otros tiempos lo llamaban el pequeño Ongelt, y gozaba, contra su voluntad, de cierta fama. Una vez, hace quizás 35 años, vivió una aventura que antes era muy conocida entre todos los habitantes de Gerversau, aunque ahora nadie quiere contarla ni oírla más. Fue la aventura de su compromiso. Ya en la escuela, el joven Andrés era poco dado a la conversación y a la compañía, se sentía de más en tochas partes y blanco de todas las miradas, y tímido y modesto lo bastante, como para ceder de antemano a todo el mundo y dejar el campo libre. Tenía por los maestros un profundo respeto y por los compañeros una admiración no exenta de temor. Nunca se le veía en las calles o en las plazas de juegos, muy rara vez en la playa del río para el baño, y en invierno se encogía todo y se acoquinaba, apenas veía que un chiquillo levantaba un puñado de nieve. En casa, en cambio, callado y dichoso, jugaba con las muñecas que dejara su hermana mayor, y con una tienda de juguete, en cuya 6 balanza pesaba harina, sal y arena y preparaba diminutos paquetes, para cambiarlos luego uno por otro, vaciarlos, volver a prepararlos y pesarlos. También le agradaba ayudar a la madre en las tareas livianas de la casa, efectuaba compras para ella o buscaba en el jardincillo los caracoles entre la lechuga. Sus condiscípulos lo atormentaban y se burlaban de él a menudo, ciertamente, pero como nunca se enojaba y no tomaba nada a mal, a pesar de todo pasaba generalmente una existencia fácil y bastante satisfecha. Lo que no encontraba en sus iguales en amistad y sentimiento y por lo mismo no retribuía, lo dedicaba a sus muñecas. Había nacido tarde y perdido al padre en muy temprana edad. La madre lo hubiera deseado muy distinto, pero lo toleraba y tenía por su dócil adhesión un afecto casi compasivo. Pero este estado tolerable de cosas duró solamente hasta que el pequeño Andrés salió de la escuela y tras el aprendizaje que hizo en el comercio de Dierla en el mercado de la ciudad alta. Por esa época, desde los 17 años, tal vez, su alma necesitada de ternura comenzó a recorrer otros caminos. El jovencito, pequeño y tímido siempre, empezó a mirar a las muchachas con ojos cada vez más dilatados y levantó en su corazón un altar al amor de la mujer, cuya llama se elevó cada vez más alta cuanto más hondas y tristes se desarrollaban sus pasiones de amor. Había abundantes ocasiones para conocer y mirar a muchachas de todas las edades, porque el joven Ongelt, después de concluido el periodo de aprendizaje, había entrado en el comercio de lencería de su tía, comercio del cual más tarde se haría cargo. Allí acudían niñas, muchachas de la escuela, jóvenes señoritas y viejas solteronas, sirvientas y amas que diariamente revolvían trencillas y telas, elegían adornos y modelos de puntillas, alababan y censuraban, regateaban y querían ser aconsejadas, pero sin hacer caso al consejo, compraban y volvían a cambiar lo comprado. El jovencito asistía a todo esto gentil y reservado, abría cajones, subía y bajaba por la escalerilla, presentaba y empacaba,
Anotaba pedidos e informaba sobre precios y cada 8 días se enamoraba de otra de sus clientas. Enrojecía lavando trencillas y lanas, saldaba cuentas temblando, mantenía abierta la puerta de la tienda con el corazón saltándole en el pecho y pronunciaba la frase, vuelva a honrarnos. Cuando una hermosa joven salía del comercio. Para resultar realmente agradable y simpático a sus bellas, Andrés se acostumbró a emplear maneras finas y cuidadas. Se peinaba muy cuidadosamente todas las mañanas los cabellos de color rubio claro, conservaba muy limpios sus trajes y su ropa interior y acarició con impaciencia la paulatina aparición de los bigotillos. Aprendió a recibir a sus clientes con elegantes reverencias, aprendió a apoyarse con el dorso de la mano izquierda en el mostrador al ofrecer los objetos y a sostenerse solamente en una pierna, y llegó a la maestría en el sonreír, que dominó pronto desde la discreta sonrisilla hasta la llamarada íntimamente dichosa. Además, estaba siempre a la caza de nuevas frases bonitas, que generalmente consistían en palabras ceremoniosas, de las que aprendía y además inventaba continuamente otras nuevas y más preciosas. Como había sido torpe y tímido por naturaleza en el hablar, y, ya antes, solo rara vez había pronunciado una oración completa con sujeto y predicado, encontró ahora una ayuda en este raro tesoro de palabras y se acostumbró a simular para sí mismo y los demás una suerte de patrimonio idiomático, aun renunciando al sentido y a la posibilidad de comprensión. Si alguien decía, pero hoy hace un día magnífico, el pequeño Ongelt contestaba, ciertamente, sí, pues, con perdón, sin duda. Si una clienta deseaba saber si una tela era fuerte, replicaba, por favor, sí, no cabe duda, es decir, seguramente. Y si alguien preguntaba cómo se sentía, contestaba, muy, pero muy agradecido, seguramente bien, muy agradado. En situaciones especiales importantes y solemnes, no se detenía para soltar expresiones como, no obstante todo, pero de todas maneras, de ningún modo, al contrario. Y en estos casos, todos sus miembros, desde la cabeza inclinada hasta la punta del pie bailoteante, eran atención, cortesía y expresión total. Y lo más expresivo era su cuello relativamente largo, que, magro y tendinoso, contaba con una nuez asombrosamente grande y movediza. Cuando el pequeño y flaco dependiente daba una de sus contestaciones en forma de staccato, se tenía la impresión de que por un tercio era todo garganta. La naturaleza no distribuye sus dones sin sentido, y si el notable cuello de Ongelt no guardaba proporción con su capacidad oratoria, estaba mucho más justificado como propiedad y atributo de un apasionado cantor. Andrés gustaba en sumo grado del canto. Tal vez ni en el cumplido más perfecto, ni en el más refinado ademán comercial, ni en el más emotivo, de cualquier manera, y, como no, sentía en lo más hondo del alma tanto bienestar lánguido como en el canto. Este talento había quedado ignorado en la época escolar, pero llegó, al asentársele definitivamente la voz, a un desarrollo cada vez más hermoso, aunque solamente en secreto. Porque hubiera chocado con el embarazo angustiosamente tembloroso de Ongelt el que se complaciera de su oculto gozo y de su arte secreto en otro lugar que en el más seguro escondrijo. Por la noche, cuando entre la cena y el momento de acostarse, se quedaba una jourita en su cuarto, cantaba en la oscuridad sus canciones y saboreaba líricas atracciones. Su voz era la de un tenor bastante agudo, y trataba de sustituir con temperamento lo que le faltaba en educación musical. Sus ojos nadaban en húmedo resplandor, su cabeza de hermoso cráneo se inclinaba sobre la nuca y la nuez subía y bajaba con el tono. Su canción preferida era Cuando las golondrinas vuelven al hogar. En la estrofa, despedirse, ay, despedirse duele, sostenía las modulaciones mucho tiempo y en trémolo y, a veces, se le llenaban los ojos de lágrimas. Adelantó en su carrera comercial con paso rápido. Había existido el proyecto de enviarlo por algunos años más a una ciudad más importante. Pero llegó a ser tan indispensable en el comercio de su tía, que ésta no quiso dejarlo partir y como más tarde debía hacerse cargo de la tienda por herencia, su bienestar material estaba asegurado para siempre. Otra cosa ocurría con el anhelo de su corazón.
Para todas las muchachas de su edad, especialmente para las hermosas, a pesar de sus miradas y sus reverencias, no era más que una figura ridícula. Sucesivamente, se enamoró de todas, y se hubiera aferrado a la primera que hubiese dado un solo paso hacia él. Pero ninguna dio ese paso, aunque él estuvo enriqueciendo constantemente su lenguaje con las frases más cultas y su vestimenta con los detalles más agradables. Hubo una excepción, sin embargo, pero él no la notó. La señorita Paula Kercher, llamada la Paulina de los Kercher, era siempre gentil con él y parecía tomarlo en serio. Ella no era ciertamente ni joven ni bella, más aún, mayor que él en algunos años, y casi insignificante, pero por lo demás, una muchacha activa y estimada, de una acomodada familia de artesanos. Cuando Andrés la saludaba en la calle, ella contestaba seria y cortés y, cuando venía a la tienda, era amable, sencilla y modesta. Le resultaba fácil atenderla y aceptaba sus atenciones comerciales como moneda contante y sonante. Por eso él no la veía con malos ojos y le tenía confianza, pero en lo demás le era completamente indiferente y pertenecía al pequeño número de las solteras para las cuales, fuera del comercio, no tenía un solo pensamiento. Ora concentraba sus esperanzas en unos zapatos nuevos, muy finos, ora en una linda corbata, sin contar el bigote, que poco a poco estaba brotando y que él cuidaba como las niñas de sus ojos. Finalmente, compró también a un vendedor ambulante un anillo de oro con un gran ópalo. Tenía entonces 26 años. Más cuando llegó a los 30 y seguía navegando hacia el puerto del matrimonio a distancias nostálgicas, la madre y la tía creyeron conveniente intervenir con incitaciones. La tía, ya muy avanzada en años, dio el primer paso diciéndole que quería cederle el comercio en vida, pero solamente el día de su casamiento con una irreprochable hija del lugar. Esta fue también para la madre la señal del ataque. Después de muchas reflexiones, llegó a la conclusión de que su hijo debía entrar en un club, para estar más en sociedad y aprender el trato con las damas. Y como ella conocía perfectamente su pasión por el arte del canto, pensó atraparle con este anzuelo y le encareció que se presentara como socio de Liederkranz. 1. A pesar de su esquivez por la sociabilidad, Andrés estaba de acuerdo en lo principal. Pero en lugar del Orfeón propuso la asociación coral eclesiástica, porque le gustaba más la música religiosa. Pero la verdadera razón residía en que Margarita era la hija del primer patrono con quien aprendiera el arte de vender, una muchachita muy bonita y alegre, de poco más de 20 años. De ella se había enamorado últimamente Andrés, porque desde algún tiempo ya no había para él ninguna soltera de su edad, por lo menos ninguna que fuera hermosa. La madre no supo cómo oponer reparos a la asociación coral eclesiástica. Ciertamente, esta sociedad no ofrecía ni la mitad de las veladas y fiestas sociales que brindaba el Orfeón, pero en cambio la cuota social era mucho más barata y había allí también hijas de buenas familias, con las que Andrés se encontraría durante los ensayos y las audiciones. Sin perder tiempo, pues, fue a ver con su hijo al presidente, un viejo maestro, que la recibió amablemente. Así que, señor Ongelt, dijo el presidente, ¿usted quiere cantar con nosotros? Sí, ciertamente, por favor. ¿Ha cantado usted ya antes? Oh, sí. Es decir, en cierta medida. Bien, hagamos un ensayo. Cántenos una canción que conozca de memoria. 1. Orfeón. Nan Ongelt se puso colorado como un niño y por nada del mundo quería cantar. Pero el maestro insistió y al final se irritó de modo que después de todo el joven vencía su miedo y, con los ojos resignados fijos en su madre, allí tranquilamente sentada, entonó su canto preferido. La canción lo arrastró consigo y Ongelt logró cantar la primera estrofa sin tropiezos. El presidente hizo seña de que era bastante. Se había vuelto otra vez muy gentil y dijo que eso había sido cantado ciertamente muy bien y que se veía que lo hacía con amore. 2. Pero que tal vez tenía más disposición para la música mundana. ¿Por qué no intentaba entrar en el Orfeón? Ya estaba el señor Ongelt por tartamudear una embarazosa contestación, cuando intervino en el asunto la madre.
El joven cantaba realmente bien, opinaba ella, solo que había estado un poco confundido, avergonzado, y a ella le gustaría mucho que el señor presidente lo aceptara. El Orfeón era muy otra cosa y no tan fino. Y ella contribuía todos los años a las colectas de la iglesia y, en resumen, el señor debería ser gentil, por lo menos por un periodo de prueba, luego ya se vería. El anciano trató 2 veces más de demostrar que el canto eclesiástico no era una diversión y que además, los cantantes, estaban apretados en demasía en el podio del órgano, pero la fecundia materna ganó al final la batalla. Al viejo director no le había ocurrido en su vida que un hombre de más de 30 años se hubiese presentado como socio cantor y llevase consigo a la madre para apoyarlo. Por lo desacostumbrado y en realidad incómodo que le resultara este aumento al coro, la cosa le causaba íntimamente placer, y no solamente por amor a la música. Invitó a Andrés para el próximo ensayo y los despidió sonriendo. El miércoles por la noche, el pequeño Ongelt se presentó puntualmente en la escuela donde se realizaban los ensayos. Se estudiaba un canto coral para la fiesta pascual. Los cantores de ambos sexos que llegaban poco a poco saludaron al nuevo socio muy amablemente y todos eran de un carácter tan alegre y desembarazado que Ongelt se sintió contento. Margarita Dierla estaba también allí y ella a su vez se inclinó ante el nuevo miembro con una gentil sonrisa. Segaramente, oyó a veces reír con disimulo detrás de él, pero ya estaba acostumbrado a ser considerado un poco ridículo y no se dejó impresionar. Lo que en cambio le extrañó fue la conducta reservada y seria de la Paulina de los Kercher, también allí, y que como lo notó enseguida, pertenecía al grupo de las cantantes más apreciadas. Ella había demostrado siempre hacia él una bienhechora amistad, y ahora estaba notablemente fría y casi parecía repudiar el que hubiese penetrado allí. Mas, ¿qué le importaba a él la Paulina de los Kercher? En el cantar, Ongelt se mantuvo muy prudente. Poseía por cierto desde su época escolar alguna ligera noción de solfeo y acompañó a los demás en pinchos compases con voz apagada, pero en conjunto se sintió muy poco seguro de su arte y dudó tímidamente de si alguna vez se volvería distinto. El director, a quien su embarazo divertía y conmovía, lo dispensó y, al despedirlo, aún le dijo, con el tiempo todo irá bien, si persevera usted. Pero Andrés gozó toda la noche del placer de estar cerca de Margarita y de poderla mirar a menudo. Pensó que al cantar en público y después del servicio divino, en el órgano, los tenores estaban justamente detrás de las muchachas, y C2, en italiano, en el original. 10 imaginó la alegría de poder hallarse tan cerca de la señorita Dierla en las fiestas pascuales y en todas las ocasiones futuras y de poderla contemplar sin miedo. Entonces recordó, una vez más, para su pesar, que poco crecido era y que estando de pie entre los demás cantores nada podría ver. Con gran esfuerzo y mucho balbuceo explicó a uno de sus colegas esta amarga situación en el órgano, naturalmente sin explicar la verdadera razón de su lamentación. El colega lo tranquilizó sonriendo y le dijo que le podría ayudar oportunamente para conseguir una colocación mejor. Concluido el ensayo, todos salían corriendo y apenas si se saludaban. Algunos caballeros acompañaban a casa a las damas, otros iban juntos a tomar un vaso de cerveza. Ongelt se quedó esa noche solo en la plaza delante de la escuela oscura, siguió con la mirada dolorida a los otros y, sobre todo, a Margarita, y puso cara de desengañado. En ese mismo instante pasó la Paulina de los Kercher y cuando él se quitó el sombrero, ella le dijo, ¿va usted a su casa? Hacemos el mismo camino y podemos ir juntos. Agradecido se le reunió y a su lado recorrió las calles húmedas y frescas de primavera, sin cambiar con ella más palabras que las buenas noches. Al día siguiente llegó a la tienda Margarita Dierla y él pudo atenderla. Tomó cada pieza de tela como si fuera seda y manejó el metro como si fuese un arco de violín, puso sentimiento y donaire en cada pequeña atención y en secreto esperó, se atrevió a esperar, que ella dijera alguna palabra acerca del día anterior, de la sociedad y del ensayo. Y realmente ella lo hizo. Justamente en la puerta, le preguntó, ¿no sabía, señor Ongelt, que también usted cantaba? ¿Hace ya mucho que canta?
Y mientras él prorrumpió con el corazón sobresaltado en una serie de frases, sí. Tal vez apenas un poco. Con perdón de usted. Ella desapareció en la calle con un ligero movimiento de cabeza. ¿Qué cosa, pensó para sí y tejió sueños de futuro y hasta confundió por primera vez en su vida, al ordenarlas, las trencillas de lana y algodón con las de pura lana. Entretanto, se acercaba la época pascual, y, dado que el coro de la iglesia debía cantar tanto el Viernes Santo como el Domingo de Pascua, hubo varias veces ensayos en la semana. Ormheld se presentaba siempre puntual y ponía toda su buena voluntad en no echar a perder nada, y todos lo trataban con benevolencia. Solamente la Paulina de los Kercher no parecía estar muy satisfecha de él, y esto le desagradaba, porque después de todo era la única dama en la que tenía cierta confianza. Se conformó también regularmente con acompañarla durante el regreso a casa, porque aunque hubiera sido su íntimo deseo ofrecer a Margarita su compañía, nunca encontró el valor para hacerlo. Por eso se iba con la Paulina de los Kercher. La primera vez no se había hablado una palabra durante el trayecto. Ahora la señorita Kercher le salió al paso y le preguntó por qué era tan parco en hablar y si le tenía miedo a ella. No, tartamudeó asustado, eso no. Más bien. No ciertamente. Por el contrario. Ella se rió ligeramente y volvió a preguntar, ¿y cómo le va con el canto? ¿Le gusta? Ciertamente que sí. Mucho. Sí. Ella meneó la cabeza y dijo en voz más baja, pero, ¿no se puede hablar realmente con usted, señor Ormheld? Usted se acoquina todo en cada contestación. Ormheld se vio desamparado y tartamudeó. Pero yo lo quiero bien a usted, continuó ella. ¿No lo cree usted? Ormheld hizo señas de que sí con la cabeza, violentamente. Sí, como no, ya lo creo, aunque, cegaramente. Sí, aunque cegaramente. Dígame usted, por la noche con su señora madre y su tía, ¿habla usted alemán o no? Entonces, hágalo también conmigo y con los demás. Así podríamos sostener una conversación razonable. ¿No quiere? Pero sí que lo quiero. Ciertamente. Bien, pues. Esto es sensato de su parte. Ahora puedo hablar con usted. Tendría algunas cosas que decirle. Y entonces ella habló con él como no estaba acostumbrado a oír. Le preguntó qué buscaba en el coro de la iglesia, ya que no sabía cantar y casi toda la gente era más joven que él. Y si no veía que allí a veces se reían de él y otras cosas parecidas. Pero a medida que el contenido de lo que ella decía lo humillaba, más hondamente sentía la bondadosa y bien intencionada forma de aquella charla. Un poco lloroso vaciló entre un frío rechazo y una emocionada gratitud. Estaban ya delante de la casa de los Kercher. Paula le tendió la mano y le dijo seriamente, «Buenas noches, señor Ormheld, y no me guarde rencor. La próxima vez seguiremos conversando, ¿no?» Regresó a casa trastornado y aunque le dolía tanto el pensar en las revelaciones de la joven, ello le resultó nuevo y reconfortante, porque nadie había hablado nunca con él en forma tan amigable, seria y bien intencionada. Al regreso del siguiente ensayo logró hablar en un alemán bastante aceptable, casi como con su madre en casa, y por ese resultado creció su valor y su confianza. A la noche siguiente, llegó tan lejos que intentó hacer una confesión y hasta se sintió resuelto a medias de llamar a la señorita Dierla por su nombre de pila, porque se prometía lo imposible con la complicidad y la ayuda de Paulina. Pero ella no lo dejó llegar donde quería. Cortó de plano su confesión y le dijo, «Usted quiere casarse, ¿verdad? Es lo más sensato que puede hacer. Tiene ya edad para eso». «La edad». «Eso sí», murmuró Ormheld tristemente. Pero ella se rió y él volvió a casa desconsolado. La noche siguiente volvió a abordar el mismo tema. La Paulina de los Kercher replicó apenas que él debía saber lo que quería, lo único cierto era que el papel que representaba en la sociedad coral no podía servirle de nada,
porque las jóvenes, en resumidas cuentas, cargan con cualquier cosa en un enamorado, menos con la ridiculez. Las torturas espirituales en las que lo hundieron esas palabras se dieron paso finalmente a la excitación y a los preparativos para el Viernes Santo, día en que Ornstedt por primera vez debería mostrarse en el coro sobre el podio del órgano. Esa mañana se vistió con particular cuidado y llegó a la iglesia muy temprano, con el cilindro lustroso. Después que le asignaron su lugar, se volvió una vez más dócil al colega que le había prometido ayudarle en la colocación. Realmente, este pareció no haber olvidado la cosa, hizo señas al organista y sonriendo, trajo un cajoncito que colocó en el lugar de Ornstedt, quien subió en él, de manera que para ver y ser visto disfrutó de las mismas ventajas que los tenores de mayor estatura. Solamente que el estar así era cansador y peligroso, debió, pues, mantenerse en equilibrio y transpiró bastante al pensar que podía caerse y precipitarse con las piernas quebradas entre las muchachas colocadas en el parapeto, porque la parte delantera del órgano se inclinaba en estrechas y altas terrazas hacia la nave de la iglesia. Pero en cambio tuvo el placer de poder contemplar a la bella Margarita Dierla en oprimente vecindad. Cuando el canto y el servicio divino concluyeron, se sintió agotado y, aliviado, respiró hondo cuando se abrieron las puertas y comenzaron a tañer las campanas. Días después, la Paulina de los Kercher le enrostró que su colocación artificialmente conquistada resultaba muy inconveniente por su orgullo y lo tornaba más ridículo. Él prometió no avergonzarse más en adelante de su poca talla, pero quería utilizar al día siguiente, domingo de Pascua, por última vez el cajoncito, para no desairar al caballero que se lo había conseguido. Ella no se atrevió a decirle si no veía que aquel había traído el adminículo solamente para burlarse de él. Meneando la cabeza, dejó las cosas como estaban y se sintió tan enojada con su tontería como conmovida por su inocencia. El domingo de Pascua la situación del coro de la iglesia fue aún más solemne que en la oportunidad anterior. Se cantó una música difícil y Ornstedt se balanceó valientemente sobre su armatoste. Hacia el final del canto, sin embargo, advirtió con horror que su lugarcito estratégico comenzaba a vacilar bajo sus pies y a perder firmeza. Nada pudo hacer sino estarse quieto y evitar en lo posible la caída sobre la terraza. Lo logró y en lugar del escándalo y la desgracia, ocurrió solamente que el tenor Ornstedt, con leve crujido, fue abreviándose lentamente y desapareció de la vista, hundiéndose con una cara llena de angustia. El director, la nave de la iglesia, los coristas y la bella nuca de la rubia Margarita se perdieron uno tras otro para la mirada de Ornstedt, pero llegó sano y salvo al suelo y en la iglesia, con excepción de los colegas sonrientes, solo una parte de los jóvenes escolares masculinos sentados cerca notaron el percance. Por encima del sitio de su humillación pasó jubiloso y alegre el artístico coro pascual. Cuando al final del servicio y del canto la gente abandonó la iglesia, los asociados se quedaron todavía en la tribuna para cambiar unas palabras, porque a la mañana siguiente, el lunes de Pascua, como todos los años, se realizaría una alegre excursión social. En este acto, Andrés Ornstedt había depositado desde el principio grandes esperanzas. Hasta tuvo ahora el valor de preguntar a la señorita Dierla si pensaba ser de la partida y la pregunta llegó a sus labios sin excesiva dificultad. Sí, a buen seguro iré con los demás, contestó la bonita muchacha muy tranquila y aún agregó, a propósito, ¿se hizo daño usted antes? Y con la pregunta soltó la contenida carcajada, sin esperar contestación, se marchó corriendo. En el mismo instante, Paulina miró hacia él con ojos llenos de compasión y muy serios y la confusión de Ornstedt aumentó aún más. Su valor, fugazmente encendido, se desvaneció con no menos rapidez y si ya no hubiese hablado antes con la madre acerca de la excursión y ella insistido en incitarlo, Cetré se hubiera retirado con el mayor placer del paseo, de la sociedad y de su mundo de esperanzas. El lunes de Pascua fue un día azul y lleno de sol, y alrededor de las 2 de la tarde casi todos los miembros de la asociación coral, con algunos invitados y parientes se reunieron en la parte alta de la ciudad, en la avenida de Alerces. Ornstedt llevó consigo a la madre. Le había confesado la noche antes que estaba enamorado de Margarita y no acariciaba ciertamente muchas esperanzas,
pero que confiaba todavía un poco en la ayuda de ella y en la tarde de paseo. Aunque ella deseaba para su pequeño lo mejor, le parecía sin embargo que Margarita era demasiado joven y hermosa para él. Partieron sin cantar, porque el camino boscoso era bastante empinado y había que trepar esforzadamente montaña arriba. Pero la señora Ongelt encontró el recogimiento y el aliento necesarios para grabar seriamente en la mente del hijo las últimas reglas de conducta para las horas siguientes y comenzar después un desembarazado diálogo con la señora Dierla. La madre de Margarita, mientras se cuidaba de ahorrar el aliento en la subida para las respuestas más necesarias, pudo oír una serie de cosas agradables e interesantes. La señora Ongelt comenzó por el tiempo magnífico, pasó de eso a la apreciación de la música de iglesia, a una loa de la robusta apariencia de la señorita Dierla y a la admiración del traje primaveral de Margarita. Se demoró hablando de asuntos de tocado y, finalmente, explicó el progreso sorprendente que en los últimos años había realizado la tienda de lencería de su cuñada. Ante todo eso, la señora Dierla no pudo hacer otra cosa que recordar con alabanzas al joven Ongelt, que demostraba tan buen gusto y buenas aptitudes comerciales, lo que su esposo había observado y reconocido ya muchos años atrás, durante el aprendizaje de Andrés. A este cumplido halagador, la madre de este, encantada, contestó con un ligero suspiro. Ciertamente, Andrés era activo y hábil y llegaría mucho más lejos, el magnífico comercio también le pertenecía casi virtualmente, pero era una lástima su reserva con las mujeres. No le faltaban ni el deseo ni las cualidades más apetecibles para el matrimonio, pero sí la confianza y la iniciativa. La señora Dierla trató de consolar a la preocupada madre y aunque al hacerlo estaba muy lejos de pensar en su hija, le aseguró que una unión con Andrés solo podía ser más aceptable para cualquier muchacha soltera de la ciudad. La señora Ongelt sorbió estas palabras como miel. Entretanto, Margarita, con otros jóvenes de la sociedad se había adelantado mucho y a este grupo reducido de los más jóvenes y alegres se unió también él, aunque le costaba enormemente seguir a los demás con sus cortas piernas. Todos fueron otra vez excepcionalmente amables con él porque para estos muchachos divertidos el angustiado pequeño con sus ojos derretidos de amor era una preciosa víctima. También la bella Margarita colaboraba y fue arrastrando al pretendiente cada vez más a la conversación, con aparente seriedad, de tal modo que él hirvió de dichosa excitación y de partes de la oración tragadas a conciencia. Pero el placer no duró mucho. Poco a poco, el pobre diablo advirtió sin embargo, que a sus espaldas se reían de él y aunque solía conformarse, se sintió hombre acabado y dejó que sus esperanzas se derrumbaran. Pero exteriormente trató de no dejar que se notara nada en lo posible. El desenfreno de los jóvenes 14 fue creciendo de minuto en minuto y él se rió con esfuerzo tanto más fuerte, cuanto más claramente comprendió que todas las mofas y las alusiones le estaban dirigidas. Por último, el más atrevido de los muchachos, un ayudante de farmacia largo como un árbol, puso fin a las bromas con algo realmente grosero. Pasaban justamente delante de una hermosa y vieja encina, y el farmacéutico intentó alcanzar con las manos la rama más baja del altísimo árbol. Se irguió y saltó varias veces en alto, pero no logró nada y los espectadores que lo rodeaban en semicírculo comenzaron a reírse de él. Tuvo entonces el joven la ocurrencia de rehabilitarse con un chiste y colocar a otro en su ridícula situación. Aferró de pronto al pequeño Ongelt por la cintura, lo levantó y lo invitó a tomarse de la rama y a colgarse de ella. El pobre sorprendido estaba indignado y no hubiera aceptado severamente, si en su vacilante postura no hubiese tenido miedo de caer. Por eso se prendió de la rama y clavó las manos en ella, mas apenas el que lo sostenía se dio cuenta, lo soltó y Ongelt quedó colgado entre las carcajadas de los jóvenes, muy en alto, desamparado, pataleando y lanzando gritos de enojo. «Bájeme», gritaba violento. «Bájeme enseguida, señor». Su voz se ahogó, se sintió aniquilado totalmente y expuesto a perpetua infamia. Pero el farmacéutico dijo que era necesario rescatarse y todos aplaudieron jubilosos. «Tiene que pagar un rescate», exclamó también Margarita Dierla. «Sí, sí», contestó Ongelt gritando, «pero pronto».
Su torturador dijo todavía un discursillo en el que recordó que aunque el señor Ongelt era miembro de la asociación coral de la iglesia desde 3 semanas atrás, nadie le había oído cantar. Y que ahora no sería liberado de su alta y peligrosa situación si antes no cantaba una canción para los presentes. Apenas el farmacéutico concluyó de hablar, Andrés comenzó a cantar, porque sentía que las fuerzas lo abandonaban. Casi sollozando comenzó: «Recuerdas todavía la hora», y aún no había terminado con la primera estrofa, cuando tuvo que soltar la rama y se precipitó gritando. Todos se asustaron y de haberse roto una pierna, seguramente hubiera merecido la compasión de los arrepentidos. Pero él se levantó pálido pero indemne, buscó el sombrero a su lado en el musgo, se lo puso con cuidado y en silencio se marchó de allí, por el mismo camino por el cual habían llegado. Detrás de la primera curva, se sentó en el borde del camino y trató de recobrarse. Allí lo encontró el farmacéutico, quien se había deslizado detrás de él lleno de remordimiento. Le pidió disculpas, sin obtener contestación. «Lo lamento mucho de verdad», dijo una vez más, implorante, «no tuve ciertamente mala intención. Perdóneme usted, por favor, y vuelva con nosotros». «Está bien», contestó Ongelt y se despidió. El otro se alejó poco satisfecho. Algo más tarde fue llegando lentamente el resto de los excursionistas con los mayores y las 2 madres. Ongelt se acercó a su madre y le dijo: «Quiero regresar a casa». «¿A casa? ¿Pero por qué? ¿Ocurrió algo?» «No. Pero no vale la pena, ahora lo sé perfectamente». «¿Cómo? ¿Recibiste calabazas?» «No. Pero lo sé». Ella le interrumpió y lo arrastró consigo. «Ahora nada de bromas. Vienes conmigo y todo irá bien. Cuando tomemos el café, te colocaré al lado de Margarita. Ten cuidado». Ongelt meneó la cabeza afligido, pero obedeció y acompañó a su madre. La Paulina de los Kercher intentó comenzar con él una conversación y tuvo que renunciar, porque él miraba delante de sí fijo y callado y tenía una cara excitada y amargada, como nadie le vio nunca. Después de media hora, la comitiva llegó a la meta del paseo, una pequeña aldea del bosque, cuya hostería era conocida por su buen café y en cuya proximidad yacían las ruinas de un castillo de caballeros salteadores. En el jardín, los jóvenes que habían llegado mucho antes, estaban entregados a vivaces juegos. De la casa se trajeron mesas, la juventud llevó sillas y bancos. Se tendió un mantel limpio y se dispusieron las tazas, las cafeteras, los platos y la pastelería. La señora Ongelt logró exactamente colocar a su hijo al lado de Margarita. Pero él no advirtió su ventaja, sino que se sumergió desconsoladamente en la sensación de su desdicha, revolvió sin saberlo con la cucharita el café que se enfriaba y siguió callado obstinadamente, a pesar de todas las miradas que le lanzaba la madre. Después sí en la segunda taza, los cabecillas de la juventud resolvieron dar un paseo hasta las ruinas del castillo y jugar allí. El grupo se levantó con las muchachas, rumorosamente. También Margarita Dierla se puso de pie y al hacerlo entregó a Ongelt, que seguía callado y aplastado, su bonita cartera bordada de cuentecillas, con estas palabras: «Por favor, guárdemela, señor Ongelt, vamos a jugar». Andrés hizo señas de que sí con la cabeza y tomó la cartera. La cruel evidencia con que la tomó pensando que se quedaría con los ancianos y no participaría del juego, no le sorprendió ya. Solo le asombraba que no lo hubiese notado todo desde el comienzo, la sospechosa amabilidad en los ensayos, la historia del cajoncito y lo demás. Cuando los jóvenes se hubieron marchado y los restantes siguieron tomando café y conversando, Ongelt desapareció sin ser notado y, por detrás del jardín, se fue al bosque a través del campo. La hermosa cartera que llevaba en la mano, resplandecía alegremente en la luz del sol. Se detuvo delante de un tronco recién cortado. Sacó el pañuelo, lo extendió sobre la madera húmeda y clara todavía y se sentó. Luego apoyó la cabeza entre las manos y revolvió turbios pensamientos, cuando su mirada volvió a caer sobre la cartera multicolor y al mismo tiempo un soplo de viento le trajo los gritos y las voces alegres de sus colegas.
Inclinó más profundamente la cabeza pesada y comenzó a llorar silenciosamente, como un niño. Estuvo severamente así una hora. Sus ojos estaban otra vez secos y su excitación se había desvanecido, pero lo triste de su condición y lo desesperado de sus aspiraciones se le tornaron más evidentes que nunca. Oyó acercarse un paso ligero, crujir un vestido, y antes de que pudiera saltar de su asiento, estaba ya Paula Kircher delante de él. ¿Solito?, preguntó bromeando. Y como él no contestara y ella lo mirara más atentamente, la muchacha se volvió seria de repente y con femenina bondad le preguntó, ¿qué le pasa? ¿Le ocurrió alguna desgracia? 16. No, contestó Ongelt en voz baja y sin buscar las palabras. No. Solo comprobé que estoy de más entre la gente. Y que he sido su hazmerreír. Oh, no será cosa grave. No, no, justamente es así. Su hazmerreír he sido, y sobre todo para las muchachas. Porque fui bueno y no pensé mal de nadie. Se rieron mucho, no hubiera debido entrar en la asociación. Puede retirarse de ella y todo está arreglado. Sí, puedo retirarme, y lo haré sin esperar a mañana. Pero con eso estoy muy lejos de haber arreglado nada. Pero, ¿por qué? Porque he sido motivo de burla para ellas. Y porque sin más ninguna ya. Casi lo ahoga un sollozo. Amable, ella preguntó, ¿y por qué ahora ninguna ya? Con voz temblorosa él continuó, porque ahora ninguna muchacha me aprecia más ni me toma en serio. Señor Ongelt, replicó Paulina lentamente, ¿no es usted injusto ahora? ¿O piensa usted que yo no lo aprecio y no lo tomo en serio? Sí, eso sí. Ya lo creo que usted me aprecia. Pero no es eso. No. ¿Y qué, entonces? Dios mío. De eso no debería hablar siquiera. Pero me vuelvo loco si pienso que todos los demás tienen más suerte y que yo también soy un hombre, ¿no? Pero conmigo. Conmigo, ninguna quiere casarse. Hubo una pausa un poco más larga. Luego Paulina volvió a la carga. Bien, ¿preguntó usted ya a una y otra si lo quieren o no? Tanto como preguntar, no, eso no y para qué. Ya sé de antemano que ninguna me quiere. Usted, pues, quiere que las muchachas se le acerquen y le digan, ay, señor Ongelt, perdone usted, pero yo deseo tanto que usted se case conmigo. Oh, para eso tendrá que esperar muy mucho, seguramente. Lo sé, suspiró Andrés. Ya sabe usted cómo pienso, señorita Paula. Si supiera que una sola piensa en serio en mí y puede quererme un poco, entonces, tal vez, usted sería tan gentil y le sonreiría o le haría una seña con el dedo. Dios mío, ustedes. Y dicho eso, ella se marchó corriendo, pero no con risas sino con lágrimas en los ojos. Ongelt no podía verlo, pero había notado algo en la voz y en la fuga de ella, por eso corrió a su alcance y cuando estuvo a su lado y ninguno de los dos encontraba las palabras, se abrazaron de pronto y se dieron un beso. Así se comprometió el pequeño Ongelt. Cuando regresó al jardín de la hostería con su novia, avergonzado pero valiente y del brazo, todos estaban preparados para regresar y solo esperándolos a ellos. En el alboroto general, entre la sorpresa y la incredulidad manifestada con movimientos de la cabeza, entre los votos de todos, la bella Margarita se acercó a Ongelt y le preguntó, «Oh, ¿dónde dejó usted mi cartera?» Consternado, el prometido volvió corriendo al bosque, y Paulina se lanzó tras él. En el lugar donde él estuviera sentado tanto tiempo y llorara, estaba la cartera resplandeciente entre hojas amarillentas. La novia le dijo, «Qué bien, haber vuelto hasta aquí. Habías dejado sobre el tronco tu pañuelo».